¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti porque vamos a tu palabra, mi Dios. Queremos, Padre, que hables a nuestro corazón y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Toca muchos corazones con este mensaje para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Fíjate que yo he titulado esta breve reflexión La señal que necesitamos. Dice Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 30. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Fíjate que como en los tiempos de Jesús, querido amigo, en la actualidad muchas personas afirman que podrían tener fe en Dios o en su obra a través de su Hijo Jesús si recibieran alguna señal. Fíjate que como las señales están relacionadas con la fidelidad, las personas que no creen en Jesús a menudo se burlan de los que sí lo hacen y les piden que les muestren una señal. Según la Biblia, para tentar a Jesús, Satanás hizo esta misma petición que encubría burla de su parte. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el versículo 6 también dice el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. También esto mismo hicieron aquellos que crucificaron a Jesús, según leemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 del 39 al 42. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? Asimismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En el pasaje que leímos al comienzo, allá en Lucas, capítulo 11, del 29 al 30, bueno, Jesús señala que esa generación que demanda señal es maligna. La expresión es aparentemente fuerte y descriptiva. Para Jesús, esa generación está muy descompuesta. Las personas, en su mayoría, creen ser buenas desde su perspectiva, pero cuando sus vidas demuestran independencia de Dios en sus decisiones o en su manera de hacer las cosas según Jesús, son malignas. Si somos cuidadosos con todo lo que ocurre alrededor de esta expresión de parte de Jesús, podemos observar que esta petición de señal fue hecha a pesar de que Jesús ya había hecho toda clase de señales, como milagros de curación, expulsión de demonios, incluso la resurrección de algunos muertos. Y todo esto y mucho más, por ejemplo, aquellos maravillosos discursos que hacía. Por eso él dice en el versículo 30, esta generación maligna sigue pidiéndome. ¿Por qué? Porque aún con todo esto, ellos no creían en él, por lo que Jesús dijo la siguiente frase: pero la única que le daré será la señal de Jonás. ¿En qué consistía esta señal de Jonás? Bueno, el mismo Señor Jesucristo en el verso 30 la describe. Dice: lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. ¿Qué le sucedió a Jonás? Bueno, según la Biblia, querido amigo, en el libro de Jonás, la ciudad de Nínive estaba condenada a ser destruida por Dios a causa de su perversión. Sin embargo, Dios, en su misericordia, llamó a un profeta llamado Jonás para que le diera un mensaje de advertencia, pero a su vez un mensaje de esperanza. Sin embargo, según la historia bíblica, Jonás rechazó el llamado de Dios. Rechazó el plan de Dios de salvar a la nación perversa de Nínive.
Y en su desobediencia, Jonás, en vez de ir a Nínive, fue y tomó un barco con dirección a Tarsis. En el camino, dice la historia, Dios levantó en el mar una gran tempestad que trajo terror a los marineros, pues sus vidas corrían peligro. Pero Jonás, sabiendo y viendo lo que ocurría, se fue a dormir, no importándole poner en peligro la vida de los tripulantes. No fue hasta que el dueño de la nave se acercó a él, lo despertó y le exigió que clamara a Dios para que él tuviera misericordia de ellos. Los marineros estaban aterrados, por lo que decidieron echar suertes para saber por causa de quién les había venido tal calamidad. La historia bíblica dice que las suertes cayeron sobre Jonás. Al darse cuenta, todos le exigieron una explicación y le preguntaban: ¿qué haremos? Jonás les pidió que lo echaran al mar. Después de que oraron y echaron a Jonás al mar, inmediatamente, dice la historia, el mar se aquietó. Ya en el mar, según el relato bíblico, Dios preparó un gran pez que se tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En ese tiempo, Jonás se arrepintió de su desobediencia. Pasado el tiempo, Jonás fue devuelto a tierra por el pez, nada más y nada menos que en la tierra de Nínive. De esa manera fue como los ninivitas se salvaron, porque escucharon la palabra de Dios por boca de Jonás y se arrepintieron de su maldad y se humillaron ante Dios. Pero ¿qué relación tiene este pasaje con Jesús? Bueno, Jesús dice que Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Lo que sucede a Jesús es una señal para nosotros, querido amigo, de que Él fue enviado por Dios para nuestra salvación. Querido amigo, nosotros somos esa Nínive que necesita una señal de parte de Dios para ser salvos. Sin embargo, a diferencia de Jonás, que era culpable, Jesús es inocente y toda la ira de Dios que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él para salvarnos de la condenación eterna. Querido amigo, la Biblia dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Las señales no se dan para producir fe, sino para confirmarla y bendecir a los que han puesto toda su fe y esperanza en Jesús. Jesús es la señal que necesitamos, querido amigo, porque Él vivió la vida que tú y yo no tenemos, una vida perfecta que agrada a Dios. Su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto que pagó la deuda que tú y yo nunca podremos pagar a Dios por nuestra maldad. Pero déjame decirte otra cosa maravillosa, querido amigo. Jesús resucitó al 3er día y su resurrección nos da la victoria sobre todo aquello que nos aleja de Dios. Jesús vive y desea ser el Señor de tu vida. Lo que Jesús quiere, querido amigo, es lo mismo que ocurrió en Nínive por el mensaje de Jonás, que reconozcamos nuestra maldad, que nos arrepintamos de ella y pongamos nuestra fe en Él. Yo te pregunto, querido amigo, ¿te gustaría en estos momentos en tu corazón recibir como único y suficiente Señor y Salvador de tu vida a Jesucristo? Yo te invito, aquí donde te encuentras, ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesús. Oremos. Padre, gracias, Dios, porque la señal que necesitamos es tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él fue a la cruz por mí, para pagar mis pecados. Gracias, Padre, porque este mensaje yo sé que ha hecho mella en el corazón de muchos corazones. Yo te ruego, mi Dios, que recibas a todo aquel que ha reconocido su pecado y se ha arrepentido de él y está poniendo su fe en Jesucristo. En tus manos nos encomendamos. Gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. En ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, querido amigo, y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te invito a que nos busques en las 2 redes sociales que tenemos, tanto en YouTube como en Facebook. Nos vas a encontrar como Príncipe de Paz, Bosques de Aragón. Y bueno, activa la campanita y estamos a tus órdenes. Dios te bendiga. Esto ha sido todo. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye.